Bueno, en el día de hoy tenemos a Gabriela. Gabriela tiene una historia increíble que a mí me conmovió cuando ella me contactó. Su primer mensaje fue: yo quisiera nominarme, pero yo sé que no califico por el largo de mi cabello. Pero ella tiene una historia tan conmovedora que yo decidí hacer la excepción y aceptarla aun cuando no tenía el cabello tan largo, porque considero que podemos hacer un trabajo espectacular en su cabello de cualquier manera. Entonces, vamos a conocer un poquito a Gabriela. Eh, mi primera pregunta sería: ¿qué sentiste al ser elegida para el programa de Chosen by Color Rush? Primeramente, gracias, Juliet, por tenerme aquí. Gracias por permitirme, a pesar de no estar con las cualidades que tú pedías, gracias por tomarme en cuenta. Es un placer para mí. Y bueno, primero cuando tú me escribiste, ni siquiera, si pudiste ver, me demoré en responderte porque fue como, ¿en serio? Really, esto es un sueño, porque apenas estoy comenzando en el proceso de quererme y de tener tiempo para mí, para cuidarme y entender que no me puedo olvidar que yo existo primero antes para existir para los demás. Yo en medio de mi proceso, porque bueno, yo siempre digo que también tengo una historia y también he atravesado un proceso, y de ahí es de donde nace este proyecto. Yo siempre digo, yo también fui la típica mujer que siempre se puso en último lugar, que no se daba el amor, la atención, que no se dedicaba el tiempo a sí misma. Y en este proceso he aprendido que si nosotras no estamos bien, el resto del mundo no está bien. Nosotras somos digamos, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra familia, y si nosotras no estamos bien y no funcionamos bien, pues el resto tampoco. Ahora, en cambio, siento y sé por experiencia de cuando estamos felices, que cuando estamos plenas, todo alrededor de nosotros fluye magníficamente. Sí, es así. Entonces, mi segunda pregunta para ti sería: si hoy fuera el comienzo de un nuevo camino para ti y tuvieras que dejar, o de una nueva vida para ti, y tuvieras que dejar algo en el pasado y llevarte contigo algo hacia el futuro, ¿qué sería? Tengo muchas ganas de llorar. Está bien, si quieres llorar puedes hacerlo, Sí. está bien, estamos en confianza. Sería aprender a valorarme un poquito más. Me encanta. Aprender a valorarme. Y sé que hoy va a haber un día antes y un día después. Eso me porque encanta. Esto me va a impulsar a creerme un poquito más y a dedicarme un poquito más de tiempo. Yo siempre digo, a ver, yo soy una mujer que se siente plenamente bendecida por Dios, en el sentido de que Dios me dio un don de desarrollar el trabajo que desarrollo. Me encanta porque a veces nosotros, a ver cómo explico, a veces nosotros pensamos: una peluquera, simple peluquera. No es una simple peluquera, no es una simple estilista. Yo he experimentado, y bueno, para llegar a este punto he atravesado un camino, ¿no? Y yo he experimentado múltiples veces en mi silla ver los rostros, la felicidad de una mujer en la cara el día que puede hacerse su cabello. Entonces, por mi experiencia propia como mujer, yo siempre creo que no hay un día en el que uno se sienta más empoderada que el día que uno se hace el cabello. Ese día tú quieres gobernar el mundo porque te sientes poderosa. Es que todo está ahí. Entonces, yo me siento plenamente bendecida de poder tener el don de cambiar el look y la apariencia de las mujeres. Entonces, vamos a hacer ahora una consulta del cabello y vamos a ver. Ella ya más o menos tengo una idea de lo que vamos a hacer. Ella me mandó unas fotos, obviamente nosotras conversamos antes un poquito. Ella me compartió parte de su historia y demás. Es una historia bien conmovedora. Entonces, tenemos idea más o menos de lo que vamos a hacer. Obviamente vamos a hacer pruebita de mechón y todo eso, pero mientras hacemos la consulta y comenzamos a trabajar, vamos a escuchar un poquito de su historia. ¿Te parece bien? Ok. Esto va a ser más fácil de lo que yo pensaba, porque nosotros nos habíamos compartido algunas imágenes, algunas fotos de lo que quizás ella
le gustaría alcanzar, pero ya ella me dijo a mí que yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces a mí cuando me dicen haz lo que tú quieras, ustedes saben que yo me pongo bien emocionada porque exacto, la creatividad me fluye. Tú te pintas el pelo en casa, Sí. te lo pintas con tintes de Sí. farmacia y eso. Entonces sí te voy a hacer una pruebita de mechón para ver qué tanto aclara y hasta dónde podemos llegar, porque el cambio que ella quiere es drástico. Muy drástico. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos bajar, qué tanta acumulación o depósito de color hay y hasta dónde podemos llegar, y bueno, a partir de ahí veremos. Entonces vamos a conversar un poquito mientras yo hago su pruebita de mechón y comienzo a trabajar de la historia de ella, como ya les dije anteriormente. Entonces aquí ya vamos a empezar a trabajar. Ya hicimos la pruebita de mechón, el cabello aclara bastante bien, entonces podemos acercarnos a la meta de lo que teníamos planeado hacer. Y bueno, mientras yo comienzo a trabajar, vamos a conversar un poquito y a escuchar un poquito de la historia, de lo que tú te sientas cómoda compartiendo, obviamente. Gracias. Yo ya tuve el placer de escuchar un poco bastante de lo que su historia es, y la verdad es que es bien interesante. Y bueno, vamos a dejarla a ella que hable. Y bueno, algo que yo le comentaba a Juliet es que en esta vida nada pasa por casualidad, todo tiene un propósito de Dios. Y eso es importante, creo que todos podamos tener buenos oídos, saber escuchar cuando Dios nos habla a través de las pruebas en el que Él nos está preparando para el siguiente plan que Él tiene, para el siguiente capítulo de nuestra vida. ¿A qué me voy? Hay una parte de mi historia que no se la conté a Juliet. Bueno, yo le había más o menos anticipado que yo tengo 2 niños, uno de 12 años y uno de 4. Ambos heredaron cada uno un problema en que yo tengo el sistema inmunológico, uno un IgE y el otro un IgM. Y a lo que yo me voy es que cuando mi hijo mayor nació y bueno, desde que estaba embarazada ellos me decían que la primera vez me dijeron vamos a intentar una semana más, y el bebé no sigue dando buenos signos vitales, vamos a tener que retirarlo. Imagínate qué duro para una madre primeriza. Sí. Y me acuerdo que yo me aferré a Dios sin ningún tipo de religión, solamente con el poder que una madre puede orar y puede sentir. Y bueno, gracias al Señor, mi hijo respondió a ese tratamiento, logró nacer, y y yo me puse fuerte. Eso fue el comienzo de mi historia, vamos a decir, del primer capítulo de la vida. Y yo primero ahí era cuando yo decía, no entiendo por qué Dios a mí. Y eso Dios me estaba preparando. Es tan típico, esa es la pregunta típica, Dios mío, ¿por qué a mí? Sí. ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Y a qué yo me voy, ahí es cuando lastimosamente los seres humanos, muchas veces, vamos a decir todos, es muy común, en el que no aprendemos a la primera o no entendemos el mensaje a la primera. Tenemos que esperar pasar muchas pruebas para recién decir, oh, ya aprendí o ya entendí. Entonces, ¿a qué me voy? Mi hijo nació con un problema en el sistema inmunológico, en el IgE, en el cual él no pudo desarrollar los 2 pulmones y solo tiene 1 pulmón y medio. Bueno, menos de 1 pulmón y el segundo el 20%. Él nació directo con neumonía y agua en los pulmones. Y un problema que lo hace inhalar líquido del estómago al pulmón, que hasta ahora, bueno, gracias al Señor, sigue en tratamiento, ¿no? Acá en los Estados Unidos hemos tenido mucho avance. El grande nació en Bolivia. Sí. Ella es boliviana. Y me acuerdo que cuando él nació y me detectaron eso, mi bebé tenía 3 meses, me dijeron,
Gabriela, tienes que prepararte porque lo más probable es que tu hijo no aguante más de hasta los 6 meses y él va a morir. Él es muy pequeño y su cuerpito no va a resistir con la condición. Y me volví a aferrar a Dios. O sea, ahí fue con más ganas y otra vez dije, otra vez, Señor Jesús. Y bueno, así fue yendo los capítulos de mi vida en el que él pasó los 6 meses, luego vino la primera cirugía, la segunda, él tuvo 4 cirugías. Y ahí me dijeron de que, bueno, que ya no iba a tener más problemas. Pero no fue en realidad así. Llegamos a los Estados Unidos, tuve a mi segundo bebé, nació con otro tipo de condición, el cual heredó mi otro problema en el sistema inmunológico, en el IgM. Y ahí fue cuando después de casi 9 o 10 años de haber nacido mi hijo mayor, porque ellos se llevan con 8 años, entendí que lo que Dios estaba haciendo era prepararme para esto que estoy viviendo hoy. Dios tan solo me preparó el primer capítulo para poder ser fuerte para el segundo capítulo de mi primer hijo. Y así sucesivamente, porque después de cada cirugía yo era más fuerte. Y tu fe era más grande. Mi fe era más grande. Entonces, ahora, por todo lo que me ha tocado vivir con mi segundo hijo, me ha tocado muchas veces llorar y a veces van a disculpar que soy llorona, pero hablar de ellos me toca la espinita más sensible de mi corazón, pero yo puedo mirar a mi hijo y digo, si yo no hubiera logrado superar todo lo que pasé con mi hijo grande, no pudiera ser la mamá que necesita mi segundo hijo. Porque con el mayor aprendí a ser fuerte y a tener mucha fe. Y el segundo me enseñó a amar. A ver, el primero fue mi escuela para darme cuenta lo valiente y lo resiliente que soy. Amén. Y el segundo me enseñó a amar con los ojos del corazón de Dios. Los dos me han llevado a una escuela que solo el dolor te lleva a aprenderlo. No hay ninguna escuela, ni una maestría, ni una profesión que te lleve a eso. Yo me erizo y estoy haciendo mi mayor esfuerzo para no llorar porque me conmueve demasiado la historia. Sí, entonces, algo que yo le decía a Juliet, nunca dudemos de la capacidad que nosotros como madres podemos llegar a tener. Quizás no entendemos, pero confiemos en el proceso y sepamos que algo que nos está enseñando hoy nos prepara para el día de mañana. Y nada es en vano, nada es pasajero. Y otra cosa que también puedo decir, que nunca subestimemos el sexto sentido de una madre. Nunca me voy a olvidar que cuando nació mi segundo bebé, yo decía, algo no está bien. Hicieron las pruebas, yo me confié que estaba en los Estados Unidos. Las pruebas que hicieron, todo salió bien porque veníamos con la pena de mi primer hijo. Yo estaba muy sensible y salió, el doctor me dice, no hay problema, no he heredado nada, está todo bien. Y lastimosamente no fue así. Yo me acuerdo que me puse a llorar y estaba mi mamá conmigo y mi esposo, y le digo, van a disculpar, pero no creo que esos resultados estén bien. Mi corazón de madre me dice, sabía. Y mi madre me dice, mi esposo me dice, que no seas así, que no estés pensando en cosas malas. Claro, y mi madre me dice, hija, no estés así, ¿qué te pasa? Vos sos positiva, lo vas a hacer que tu esposo se sienta mal y no sé qué. Y claro, me hicieron sentir como que de verdad yo estaba muy susceptible. Dije, Gabriela, pero no, mi sexto sentido jamás se equivocó. Tú en tu corazón sabías, sí, uno sabe. Nadie conoce un hijo, o sea, tú sabes. El sentimiento de una madre. Entonces, yo siempre digo, aunque el mundo parezca estar en contra de ti y no hayan pruebas de lo que tú sientes o tú estás percibiendo lo que el mundo no lo percibe, no importa. Sigue con eso, o sea, el sexto sentido de una madre, el sentimiento no se equivoca. Sigue pidiendo, sigue tocando puertas, sigue preguntando, nunca te quedes con la primera opción, con el primer diagnóstico, con el primer análisis. Toca las puertas que tengas porque a mí en el proceso con mis 2 hijos, yo he tenido muchos falsos negativos, muchos diagnósticos en el que me decían no, o esto está bien y todo estaba mal y luego estaba peor, o esto está muy mal y no hay esperanza de vida, y yo nunca me conformé con la primera puerta.
siempre seguí tocando y siempre hasta ahora sigo abriendo puertas, sigo tratando de leer, de ver que mi sensibilidad como mamá, sé que no se equivoca. Eso es algo que aprendí. Pedirle a Dios todos los días, primero agradecer por todo lo que tengo y después que Dios me siga dando sabiduría para poder percibir con los ojos del Espíritu Santo, que es el que nos hace ver qué está bien y qué está mal. Ay, amén, que así sea. Nosotras conversamos un poco antes de comenzar, en lo que yo me preparaba para comenzar a trabajar, estuvimos conversando, hablamos mucho sobre su segundo niño, que está en el espectro del autismo. Y hemos estado conversando cómo nosotros a veces, yo me voy a poner a mí como ejemplo en este caso, ¿no? Yo diría que somos muy ágiles para juzgar, ¿no? A veces vemos comportamientos, no sé, qué sé yo, estamos en una actividad, en un parque, en un whatever, y vemos comportamientos en niños y somos muy ligeros para juzgar y decir, ay, este niño, ¿no? Ella y yo conversábamos justamente de cómo ella ha tenido que aprender y llenarse de paciencia, lidiar con el juicio de otras personas, ¿no? El juicio de la gente externa. Unos que creen que su niño no tiene problemas, o yo no sé si problema sería la palabra apropiada, porque el niño no tiene problemas, simplemente tiene una característica. Pero, ¿cómo tú resuelves, cómo tú lidias con esa parte de soportar de alguna manera el juicio, la crítica, el juicio en general de las personas externas? Bueno, como decía, todo es un proceso en la vida, no todo nos prepara, lo de hoy nos prepara para mañana, era lo que venía contando. Y lastimosamente el proceso para mí fue muy duro, porque las críticas son muy duras. Mis hijos me enseñaron a aprender a mirar, a callar y saber cuándo opinar y cómo opinar. Porque también no vayan a creer que yo he sido perfecta. El tener mis hijos así me ha llevado a aprender a ser más empática, a tener más resiliencia y saber qué tipo de comentarios hacer y cuándo hacer. Pero en este proceso tan doloroso, voy a decirlo así, y gracias a todo el plantel terapéutico que tiene mi hijo, me ha ayudado, porque fue muy difícil, muy doloroso, noches de llanto, de angustia, de dolor por los comentarios, es cuando me ha llevado a entender de que nadie tiene el poder de la opinión del otro, ¿ya? Y que jamás voy a lograr que los demás entiendan lo que es vivir con un hijo dentro del espectro, porque solo el que lo vive lo entiende. Lo estoy seguro, porque yo era una de ellas. Quizás conocía, porque había escuchado que existía, pero la verdad es tan cruel como nadie nos importa hasta que no lo vivimos. Exactamente. Entonces, hoy he aprendido, lastimosamente, dentro del dolor, no desde afuera, que no voy a lograr que nadie lo entienda si no lo tiene, si no lo vive, porque el dolor es tan duro, es tan cruel, que se los aseguro, nadie puede imaginar lo que hay atrás de una familia de un niño espectro, porque el dolor no viene solo de lo difícil que es sacar adelante a un niño con el espectro, sino todo el sacrificio que hay atrás, porque todos nos vemos inmersos a eso, ¿no? Es tan difícil como intentar llevar un matrimonio con lo duro que es sacar a un niño, intentar ser madre de otro niño cuando tú no puedes ni con ti misma, intentar sociabilizar, o sea, te olvidas de todo. Y ahí es donde yo me voy, que yo le comentaba a ella, tengo un sueño de poder abrir una página con videos informativos de que, no tratando que los demás lo entiendan, porque vuelvo a repetir, nadie lo va a entender si no lo vive, pero por lo menos que la gente se informe y aprenda a ser un poco más empática al momento de vertir un comentario. Aquí la voy a interrumpir un momentico.
cuando antes de comenzar a trabajar estábamos hablando sobre esto, ¿no? Yo le hice a ella una pregunta, la pregunta que siempre hago al comienzo de la entrevista: si yo pudiera tener un impacto en ti, si hoy fuera, digamos, el día que marca un antes y un después en tu historia, ¿qué te llevarías contigo y qué dejarías en el pasado? Ella en cámara no necesariamente hablamos de eso, pero luego entre ella y yo sí, y yo lo quiero compartir ya que ella está tocando el tema de que ella quiere dedicar su vida, o ella siente que su propósito en la vida es compartir información sobre cómo es vivir con personas autistas para educarnos a nosotros, que no sabemos cómo integrar. Y me imagino que para muchas otras personas que también están atravesando lo que tú y todavía no lo saben, todavía no son conscientes, digamos que sus niños son pequeños o que están en el espectro, pero no es severo, y mucha gente no sabe cómo lidiar con esto. Entonces ella siente que su propósito es dedicarse ella se ha preparado mucho en este tema, entonces siente que su propósito es dedicarse a compartir información sobre esto. Yo siempre digo que mi sueño a través de este proyecto es generar un impacto en la vida de las personas que Dios ponga en mi camino, porque al final siempre digo, cuando yo lancé este proyecto, yo no escojo las personas al azar. Yo escojo las personas basadas en la emoción que me transmiten. Siempre oro, siempre que voy a elegir a alguien, yo digo: Dios mío, eres tú, no soy yo, porque al final siempre digo, esto es una idea que Dios puso en mi corazón. Quizás nunca hubiera nacido de mí, pero sin embargo Él decidió usarme como su instrumento para empoderar a otras personas. Y en el caso de ella me fascina esta historia porque mientras hablábamos fuera de cámara, ella me decía: quizás este arreglo, quizás el día de hoy marca el momento en el que yo me decido, en el que yo me siento lo suficientemente empoderada para pararme frente a una cámara y comenzar a grabar. Entonces me gusta esto mucho y me apasiona, porque esto es lo que yo quiero conseguir, esto es lo que yo quiero lograr: el impacto de hacer a las mujeres sentirse seguras de sí mismas, volver a sentirse bellas otra vez, volver a quererse otra vez, y que justamente sea el día en el que ellas digan: ok, a partir de hoy voy a comenzar a vivir con un propósito, o vivir para mi propósito. Entonces esa era la acotación que yo quería hacer a lo que ella estaba diciendo. Perdóname la interrupción. No, está bien, y te lo agradezco porque es tal cual. ¿Y por qué me voy de que yo quiero? Gracias por dar ese mensaje, porque yo quiero llegar a mucho más allá de las personas que miren este video, que estén viendo tu página, porque sé que una persona que lo mire lo va a transmitir a mínimo entre 5 a 10 personas más. ¿Por qué me voy? El otro día viví una experiencia que me caló el corazón. Yo estaba en un supermercado justamente sola con mi niño, y bueno, gracias a Dios por lo que mi hijo fue diagnosticado tan pequeñito y lleva tantos años de terapia. He aprendido a manejarlo, y por el tipo de condición que él tiene, ¿no? ¿Estás preparado? Sí, entonces yo sé cómo manejarlo a él antes de salir a un lugar público. Sé cómo hablar con él, yo lo preparo. Yo no es que puedo salir con él al azar. Yo no es que digo, como cualquier familia, cualquier padre: vamos a tal lugar. Yo me tengo que tomar mi tiempo para prepararlo y hablar con él, que vamos a ir a un lugar, que tiene que portarse bien, que vamos a respirar profundo, que si se siente mal él me tiene que decir, que vamos a tomar agua, que no podemos comprar ciertas cosas porque le hacen daño a él, que no podemos gritar, que si se siente mal se tape los oídos y cosas así. Y yo estaba en la caja pagando, y me doy cuenta que la mamá que estaba atrás mío estaba con un niño de condición del mismo espectro, porque nosotros conocemos, ya podemos detectar con el olor, con la vista, de
cuando un niño está dentro del espectro. Ujú. Y gracias a Dios, Dios nos da esa facilidad, esa sabiduría que podemos. Entonces me doy cuenta, y el niño, claro, se salió sobre el control, y era un niño aproximadamente de 12 años, pongo 10, 12 años, y estaba con su niña, tendría unos 5 años, le pongo. Pero el niño empezó a correr y gritaba, y la mamá no sabía qué hacer. ¿Y qué pasó? Me dolió tanto, pero tanto, que en ese mismo instante los ojos del supermercado se volcaron a ella, pero con ojos de juzgar. De juzgar. Y el problema es que yo, cuando estoy sola con mi niño, yo no puedo dejarlo a él, porque él también se puede salir de control. Claro. Sí. Entonces yo, por ejemplo, con él tengo que ser 100%. Si yo he estado con mi hijo mayor, que, a ver, es un niño que lastimosamente ha tenido que madurar rápido por el tipo de condición de su hermanito. Si he estado con mi esposo, yo les decía, espérenme, ayúdenme, vengan conmigo, que yo la voy a ayudar. Yo sé cómo ayudar. Ujú. Pero me dolió tanto que No cuando puedo. llegué al carro, me puse a llorar. Porque no bastó ahí. La señora hizo lo que pudo, hasta tuvo que dejar sus compras, compró creo lo que pudo, y se fue a su carro. Yo me subí y me salí, y el niño, ellos tienen, es algo muy común en ellos, se llama el escapismo, le dicen ellos, de correr y escaparse, salir corriendo, y es un mecanismo de autoestimulación. Y claro, la señora estaba asumiendo a su niña de 5 años aproximadamente. El niño se escapó. Gracias al Señor, porque yo tengo a mi niño que también es así. Yo siempre, de donde me toque salir, yo manejo con mucho cuidado, más en los parqueos, porque yo no sé qué niño me puede aparecer. Gracias a Dios yo voy, pero súper despacio. Cuando el niño se me atravesó, si yo no hubiera ido a esa velocidad, yo lo iba a lastimar. Lo he podido lastimar, pero demasiado. Y la señora agarró, y entonces digo yo, es tan doloroso que en vez de que en un lugar público, cuando veamos que la gente, en vez de juzgar, diga, señora, ¿la puedo ayudar en algo? Que venga un cajero, mire señora, la ayudamos, no importa cómo te puedo ayudar, suba a su niño, le paga, venga que un customer, que un manager, yo te llevo las cosas, ¿me entiendes? Pero no, la ignoran. ¿Dónde está la empatía de la gente? O sea, Yo siempre digo que si hay una cosa que yo pudiera eliminar, vaya, si estuviera en mi poder, y si hay algo que yo pudiera eliminar de la sociedad, sería el juicio. tal cual. Y también es cuando algo que nos enseña mucho los niños con esta condición, que para mí fue de las cosas más difíciles, es el vivir acelerado y en la perfección, porque ellos son tan auténticos, pero tan auténticos, que ellos viven la vida a su manera, o sea, Sí. bien despacio, bien a su tiempo. O sea, es como que, ok, tú tienes tu tiempo, lleva tu cosa a tu tiempo, tú tienes otro tiempo, y cada uno tenemos un reloj diferente, pero la gente vive acelerada. Yo he tenido que bajarle, como se dice, 2 niveles a mi aceleración para poder Lo cual aprender. es maravilloso, porque si hay un consejo, yo era esa persona. Yo era la persona que vivía en una carrera constante. Mi mente nunca descansaba. Era así, todo el tiempo así. Yo no me podía sentar tranquila en un lugar, yo no podía, o sea, relajarme un momento, no. Para mí relajarme era una pérdida de tiempo. Para mí sentarme y apagar mi mente por un momento era una pérdida de tiempo, porque yo sentía que si no estaba produciendo, algo estaba mal. Sí. Y una de las cosas que yo he aprendido en mi proceso y en mi caminar con Dios es a sentarme, parar, apagarlo todo, respirar y parar. Está bien, es necesario, Sí. es necesario. Entonces, si hay otro consejo que yo pudiera dar a la sociedad, o a las mujeres principalmente, sería justamente eso. Está bien parar. Sí, está bien parar. Está bien slow down. Sí, entonces aquello me voy, porque mire, si yo ese día no hubiera manejado con calma, ustedes se dan cuenta que 2 minutos de mi vida me hubiera llevado a quizá a estar en la cárcel, porque sin querer hubiera atropellado a ese niño y Pero que si no estuviera, hubiera sido tú, otro con lo la- hubiera, exacto. ¿me entiendes? Pero si no hubiera estado tú en ese lugar, que tienes ya la conciencia, porque vives con eso y eres consciente de eso, y hubiera sido otra persona, hubiera podido pasar. exactamente, entonces, ¿qué pasa? A Entonces, veces- una cosa que aprendo de ti hoy, y que voy a ser más consciente y voy a implementar a partir de hoy,
va a ser justamente eso también. Sí. Ser un poquito más Es por eso que también cuando hablan de lo importante que siempre parquearte en reversa, porque tú tienes los ojos por adelante para estar más atento cuando tú salgas de un parking, ¿me entiendes? Ujú. Y puedes tener más. Entonces, si todos pudiéramos poner un poquito más del esfuerzo de hacer las maneras correctas como debe ser, sé que todos estamos apurados, sé que todos tenemos cosas que hacer, sé que todos estamos cansados, pero bajémosle un poquito, seamos más empáticos y hagamos las cosas con más tranquilidad, con más pasión, porque a veces más de amor. Sí, porque a veces 2 minutos de aceleración en nuestra vida nos llevan a cometer un error que nos puede costar el futuro de nuestra familia o de nosotros mismos. Entonces, tratemos de un poquito respirar y hacer las cosas con más amor, con más tranquilidad, para no truncar un futuro, para no fregar tanto nuestras vidas como la de otras personas. Estoy completamente de acuerdo. Y ser más empáticos, tratar de ayudar sin juzgar, no sé, hay tantas cosas que el autismo nos puede enseñar, que eso es lo que yo quiero transmitir. Sí, llegó la hora de la verdad. Oh my God. ¿En serio? Soy otra. Otra. Wow. No la puedo creer. ¿Qué te parece? ¿En serio? Haces magia. Ay, Sí, haces magia. está muy lindo. Bello. Y lo que me encanta es que ha quedado así como natural, así bien. Súper, sí. Muy, muy natural. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Puedo reconquistar a mi esposo. Sí. Definitivamente. Esto está. Muy lindo. Haces magia, de verdad. Ay, gracias. Sí. Está muy, muy bonito. No me reconocí. Está bello. El color con tu piel, todo es perfecto. Gracias. Ujú. Muy, muy lindo. Es rejuvenecido. Él tiene otra cosa. Todo cambió. Sí. Me volví a enamorar de mí. Se volvió a enamorar de ella. Y aquí, bueno, en lo que yo la termino, porque estamos apuraditas, ella tiene compromisos con los niños que tiene que recoger en la escuela y todo. En lo que yo termino de peinarla, les cuento un poquito, estuvimos conversando un poco, fuera de cámara obviamente, y ella me hizo la promesa de que ella a partir de hoy va a empezar a trabajar en base a su propósito, compartir información sobre lo que ella conoce con otras personas, y entonces supuestamente a partir de este arreglo de cabello ella se siente nueva otra vez, Sí, motivada. motivada, con el ánimo de salir Claro que sí. a la calle a cumplir su propósito. Muy agradecida por ser ese impulso, ese motor que a veces todos necesitamos, ese Ujú. pequeño empujoncito para poder empezar a cumplir nuestro sueño. Así. No, esto es bellísimo, No, es que está bello, bello. es que está hermoso. Y mira, y tanto con lacio como las ondas, o sea, Como quiera que te tú lo quieras hagas. que me lo haga. A mí particular, bueno, no puedo decir porque es que esto me gusta de cualquiera de las dos formas. Te iba a decir que me gusta más lacio, pero en realidad en las dos formas me gusta. Sí, es que es tan versátil,
no sé, el corte, el color está como, me encanta. Este tipo de corte a mí me gusta mucho llevarlo liso así. Sí, yo me lo había imaginado, o sea, siempre este corte liso, pero ahorita que lo hiciste y que pude verlo de un lado y del otro, está... Y eso es bueno porque tenemos... Puedes variar. Sí. Entonces, ¿cuáles eran tus expectativas según cómo llegaste? No, yo según, como te decía, yo me puse a mirar todas tus redes y me encanta tu trabajo, súper fan de todos tus videos. Gracias. Y mi expectativa era, por supuesto, 10 de 10. Pero lo superaste. He quedado 100 de 10. De verdad. Te quedó hermoso, la verdad. De verdad. Te quedó muy, muy bonito. Estoy muy contenta, muy feliz. Que es lo más lindo, que yo quería sentirme bien conmigo misma para motivarme a poder empezar con mi propósito de vida que Dios me dio para poder informar más sobre el espectro autista y también para que este sea un nuevo comienzo de Gabriela como mujer, ¿no? Como persona, sobre todo para aprender a no olvidarme que primero existo yo y después el mundo y los demás. Una mujer que vuelve a ella misma. Sí, me encanta. Entonces, ¿recomendarías la experiencia de Color Rush? Por supuesto, sin pensarlo, por supuesto. Y los invito a compartir el video. Muy Me gusta, muy importante. Muy importante porque esa es la forma, justo estábamos conversando ella y yo, bueno, no justo, pero cuando ella llegó, yo le estaba explicando un poco a ella en qué consistía mi proyecto y de qué trataba, y ella me estaba diciendo, ay, sí, me encanta, yo he mirado y he mirado tus videos, cada uno, y les he dado like, y me comentaste también que habías ido al canal de YouTube y sí, también habías visto otra de las historias allí, y eso yo le comentaba a ella que le agradezco mucho porque este proyecto no es para mí, no es para mi crecimiento, no es para, o sea, no tiene ninguna finalidad personal, pero sí, mientras más lo compartan, mientras más likes alcance, mientras más vistas tenga, pues mucho le puede llegar a otras personas que quizás se puedan beneficiar. Y no solo eso, yo creo que también motivar, como yo me sentía al principio sin saber que era escogida, me motivé. Ajá, bueno, también. Sí, es porque creo que yo a veces es importante poder motivarse a través de otras personas, de que sí podemos y que... Exacto, sí, exactamente, sí. Sí, a veces escuchar el testimonio de alguien es suficiente para que a uno le llegue la motivación también. Sí. Yo amé este resultado, quedé súper satisfecha con el resultado final porque, bueno, ella llegó con el pelo bien, cabello bien oscuro, sí, pintado con tintes de farmacia, etc. Y siempre es un challenge. Tal cual. Siempre es un reto grande. Cuando hacemos la pruebita de mechón, lo que nos vamos a encontrar ahí abajo, porque nunca sabemos, ¿no? Qué cantidad de color hay, qué cantidad de químicos, qué cantidad de layers de color. Está bello. Entonces, estoy contenta con el resultado final porque es mucho más de lo que yo incluso esperaba. Entonces, espero que lo disfrutes. Gracias.
Mira qué belleza. ¡Ay, qué lindo! Sí, está bello. Nada, un placer conocerte. Espero que disfrutes, sí. Espero que disfrutes tu cabello y que, bueno, te motives. Ese es mi propósito con todo esto. Gracias. Ujú.